Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema candente, la situación en el Medio Oriente, específicamente las tensiones entre Israel e Irán. Tenemos un análisis fascinante del experto en geopolítica Rafael González, que explica cómo Israel ha logrado una importante ventaja estratégica y lo que esto significa para un posible conflicto. Prepárense porque vamos a hablar de una toma secreta de una montaña, aviones de combate de última generación y un arsenal de 1 millón de cohetes. Lo que me parece realmente intrigante es cómo el panorama geopolítico puede cambiar tan rápidamente, a veces de maneras que no son evidentes a simple vista. Vamos a analizar cómo una serie de eventos, aparentemente aislados, en realidad son parte de un juego mucho más grande y potencialmente peligroso. Exacto. González nos dice que Israel ha estado maniobrando, de forma silenciosa pero efectiva, para colocarse en una posición de poder considerable. Y esto, por supuesto, tiene enormes implicaciones para la posibilidad de un conflicto con Irán. Y mientras analizamos esto, es importante tener en cuenta el contexto histórico. La enemistad entre Israel e Irán tiene raíces profundas y cualquier chispa podría encender un conflicto regional mucho más amplio. Cierto, las apuestas son altísimas. González señala que el cambio estratégico de Israel en Siria ha sido un punto de inflexión. ¿Recuerdan cuando Israel desmanteló sistemáticamente las defensas aéreas sirias? Bueno, no se trataba solo de neutralizar una amenaza potencial. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Lo que Israel hizo fue crear una zona de defensa estéril, un corredor que permite a sus aviones de combate llegar a Irán con relativa facilidad. Espera, entonces Israel ahora podría lanzar un ataque a gran escala contra Irán sin necesidad del apoyo de los Estados Unidos. Esto cambia por completo las reglas del juego en la región. Precisamente, antes los aviones cisterna israelíes, que Mm. son esenciales para repostar los aviones de combate en misiones de largo alcance, eran vulnerables a las defensas aéreas sirias. Esto limitaba gravemente la capacidad de Israel para atacar objetivos en el interior de Irán. Entiendo, el corredor sirio resuelve el problema del alcance de los F-35 israelíes. Es increíble cómo un solo movimiento estratégico puede tener tantas consecuencias. Exactamente, el A-75 es una pieza de tecnología muy sofisticada, pero aún tiene sus limitaciones, y el alcance es una de ellas. Al neutralizar la amenaza siria, Israel ha ampliado considerablemente el alcance de su fuerza aérea. Pero no se trata solo de eliminar las defensas aéreas, ¿verdad? González también menciona todo esto sobre una montaña. En fin, es un monte Hermón. ¿Por qué es tan importante esta montaña? El monte Hermón se encuentra en el lado sirio de los Altos del Golán, Una zona de gran importancia estratégica, que ha sido un punto de discordia entre Israel y Siria durante décadas. Y según González, Israel ha estado tomando el control de esta montaña. Sutil, pero decisivamente. ¿Y por qué Israel querría controlar esta montaña? ¿Qué ventaja estratégica les da? La respuesta está en la geografía y la tecnología de radar. El Monte Hermón creaba un punto ciego para los sistemas de radar israelíes, lo que permitía a los drones iraníes y a los operativos de Hezbollah infiltrarse en espacio aéreo israelí sin ser detectados. Entonces, al controlar la cima, Israel obtiene una ventaja estratégica enorme. Es como si estuvieran jugando una partida ajedrez de alto riesgo. E hicieran un movimiento brillante, aunque algo discreto. Una analogía muy acertada. Pero recordemos que Irán no es un jugador pasivo en este juego. Tienen sus propias piezas en el tablero, sobre todo Hezbollah, el poderoso grupo militante con base en el Líbano. Claro, y esto nos lleva a la gran pregunta del 1 millón de cohetes. González menciona que se cree que Hezbollah tiene ahora más de 1 millón de cohetes y misiles a su disposición. Eso siquiera posible. Es una afirmación difícil de verificar de forma independiente. Pero incluso si la cifra está inflada, el volumen de potencia de fuego que posee Hezbollah representa una amenaza considerable para Israel. Y esa era la principal arma disuasiva de Irán, su forma de mantener a Israel bajo control. Pero si Hezbollah está comprometido, entonces Las cosas cambian drásticamente a favor de Israel. Y eso me lleva a preguntarme, si Irán se siente acorralado, ¿qué medidas podría tomar para reafirmar su dominio en la región? precisamente, la situación de Hezbollah es un factor crucial. González argumenta que Israel ha estado atacando sistemáticamente al liderazgo de Hezbollah, desmantelando su estructura de mando. Entonces, incluso si Irán pudiera reabastecer a Hezbollah, el grupo en sí mismo podría estar demasiado fracturado internamente para ser efectivo. ¿Cómo es posible que Israel haya logrado infiltrarse tan profundamente en Hezbollah? Ese es el punto clave. González sugiere que Hezbollah está ahora plagado de agentes israelíes, lo que podría volverlos ineficaces incluso con un arsenal masivo a su disposición. Lograron esto mediante una serie de ataques de decapitación, dirigidos a líderes y oficiales clave de Hezbollah, a medida que estas figuras fueron eliminadas. Sesman se ascendió a nuevos miembros para ocupar los puestos vacantes. Y aquí es donde entran los agentes israelíes, ¿verdad? Es como algo salido de una novela de espías. Exactamente. El Mossad, la agencia de inteligencia de Israel,
ya había plantado agentes en los rangos inferiores de Hezbollah. A medida que los rangos de liderazgo se reducían, estos agentes pudieron ascender en la escala, obteniendo acceso a información sensible y puestos de influencia. Pero no habría sospechado Hezbollah que algo andaba mal. ¿Cómo pudieron llevar a cabo esta infiltración a tan gran escala sin ser detectados? Por supuesto, habrían estado buscando infiltrados, pero la magnitud y la rapidez de los ataques de decapitación dificultaron el mantenimiento del control y la erradicación de todas las amenazas potenciales. Entonces, ¿qué significa todo esto en el panorama general? ¿Cuáles son las implicaciones de que Hezbollah esté potencialmente comprometido para Irán? Significa que Irán está perdiendo su principal elemento de disuasión, lo único que impedía que Israel tomara medidas más agresivas. Sin una amenaza creíble de Hezbollah, Irán se encuentra en una posición mucho más vulnerable. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente preocupantes, ¿verdad? Porque González argumenta que esta situación esencialmente le ha entregado a Biden una pistola cargada. La opción de lanzar un ataque preventivo contra Irán. Sí, y esa es una decisión con consecuencias potencialmente catastróficas. Tenemos que recordar que cualquier ataque a Irán probablemente desencadenaría una represalia masiva, no solo de propio Irán, sino también de sus aliados en toda la región. Es una idea aterradora, sinceramente. ¿Hay alguna posibilidad de una resolución pacífica en esa situación? Esa es la pregunta del millón. Y sinceramente es difícil ser optimista dada la trayectoria actual, pero la diplomacia, por improbable que parezca, siempre es el camino preferido. Cierto, pero la diplomacia requiere diálogo. Y en ese momento los canales de comunicación parecen estar bastante bloqueados. ¿Cómo podemos siquiera empezar a hablar de diplomacia en un contexto tan tenso? Por eso es aún más importante para nosotros comprender las motivaciones y perspectivas de todos los actores involucrados. No podemos simplemente demonizar a un bando y apoyar ciegamente al otro. Totalmente de acuerdo. Necesitamos reconocer que este conflicto tiene sus raíces en una compleja red de agravios históricos, ideologías políticas e intereses estratégicos. Y quizás al comprender esas complejidades, podamos empezar a identificar posibles vías para la distensión y el diálogo. De acuerdo, pero siendo realistas. ¿Cómo sería eso? ¿Qué tipo de concesiones tendría que hacer cada bando para siquiera llegar a la mesa de negociaciones? Bueno, ahí es donde las cosas se complican aún más. Irán, por ejemplo, probablemente exigiría el fin de las sanciones económicas que se le han impuesto y que han paralizado su economía. Israel seguramente insistiría en que se garantice que Irán abandone sus ambiciones nucleares. Parece un callejón sin salida. Precisamente. Y luego está la cuestión de los conflictos regionales por poderes, como la guerra en Yemen, donde Irán y Arabia Saudí apoyan a bandos opuestos. Es cierto, cualquier acuerdo de paz duradero tendría que abordar no solo el conflicto entre Israel e Irán, sino también la dinámica regional más amplia. Es una tarea monumental sin duda, pero la alternativa, otra guerra devastadora en Oriente Medio, es simplemente demasiado horrible de contemplar. Bien dicho. Creo que esta inmersión profunda puede de manifiesto la fragilidad de la paz y la interconexión de los acontecimientos mundiales. Lo que ocurre en un rincón del mundo puede tener repercusiones que se extienden mucho más allá de sus fronteras. Y subraya la importancia de mantenerse informado, entablar un diálogo reflexivo y cuestionar las suposiciones. Totalmente de acuerdo. No podemos simplemente sentarnos y dejar que los acontecimientos se desarrollen sin cuestionar, Sin comprender. Y si Irán decide tomar la iniciativa en lugar de esperar un ataque, ¿qué pasaría si deciden atacar primero? Esa es una excelente pregunta. Y una que no hemos explorado directamente. Si Irán ve que su ventana de oportunidad se está cerrando, si cree que un ataque es inevitable, podría decidir atacar primero. Exactamente. Si Irán ataca por sorpresa, la dinámica del conflicto cambiaría por completo. En efecto, obligaría a Israel y a Estados Unidos a reaccionar, arrastrándolos potencialmente a un conflicto en los términos de Irán. Es una idea escalofriante. Así que no se trata solo de si Israel atacará, sino también de si Irán podría adelantarse. Precisamente. Y eso añade otra capa de complejidad e incertidumbre a una situación ya de por sí precaria. Por eso hacemos estas inversiones profundas. Para entender los matices, las corrientes ocultas, las cosas que no siempre son evidentes en la superficie. Porque el conocimiento es poder, especialmente cuando se trata de acontecimientos que tienen el potencial de remodelar el mundo tal como lo conocemos. Exacto. Y un ataque sorpresa de Irán podría cambiar totalmente las reglas del juego. Imagínate. Israel y Estados Unidos obligados a reaccionar, entrando en un conflicto bajo las condiciones de Irán. Sin duda. Y eso nos lleva a pensar, ¿qué capacidades tiene Irán para llevar a cabo un ataque de este tipo? Buena pregunta. Han estado desarrollando su poderío militar en secreto mientras el mundo se centra en la posibilidad de un ataque israelí. Pues sí. Irán ha invertido considerablemente en misiles balísticos y tecnología de guerra cibernética. No son solo palabras. Tienen las herramientas para causar un daño real. Es una situación realmente compleja. Pareciera que estamos al borde de una crisis internacional. Es una evaluación justa. La situación es extremadamente volátil.
Y las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán repercusiones de gran alcance. Bueno, esta ha sido una inmersión profunda, realmente fascinante, aunque un tanto aterradora. Siento que solo hemos arañado la superficie de esta situación tan compleja. ¿Qué te parece si dejamos a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar? Me parece una excelente idea. Siempre es bueno dejar a la audiencia pensando. Si Irán se decide atacar primero, ¿qué papel jugarían las potencias globales? ¿Se alinearían con Israel o buscarían una solución diplomática? Esa es la pregunta clave. ¿Podría un ataque iraní desencadenar un conflicto aún mayor, involucrando a otros países y extendiendo el conflicto más allá del Medio Oriente? Es algo que todos deberíamos considerar. Exacto. Este es el tipo de preguntas que debemos hacernos, si queremos entender realmente las complejidades de la geopolítica. Así es. Y recuerda, la información es poder. Mantente informado, cuestiona todo y busca diferentes perspectivas. Y con esa nota vamos a concluir esta inversión profunda. Esperamos que te haya parecido informativa, que te haya hecho reflexionar, incluso que te haya inspirado un poco. Hasta la próxima. Sigue aprendiendo, sigue cuestionando y sigue luchando por un mundo mejor.